Hola, yo soy Alicia Hidalgo y os presentamos Conversaciones con el Alma, un podcast de Psiconnect. ¿Te imaginas cómo sería vivir con miedo a hacer todo aquello que una vez siempre pudiste? ¿Dejar atrás tus aficiones y amigos a causa de un sentimiento irracional? La ansiedad corre por las venas de nuestra sociedad. Tan común es y tan difícil es saber llamarla por su nombre. Esos momentos de agitación y nervios que todos experimentamos no son lo único que representa esta emoción. En este episodio de Conversaciones con el Alma tenemos con nosotras a una joven cuya adolescencia se vio atormentada por esta emoción. Hoy nos contará su historia. Hola, os vengo a contar mi historia. Dime, ¿cómo comenzó esa época oscura? Yo tenía una vida normal, la verdad. Y de un día para otro, las cosas empezaron a cambiar. Como yo no sabía por qué estaban cambiando, me empecé a comer mucho la cabeza. Y busqué cosas por internet que no hay que hacer, está comprobado, no hay que hacer, y me empecé a obsesionar mucho con lo que me estaba pasando. Entonces yo me empecé a autodiagnosticar por internet porque yo tenía un problema físico, pero yo me estaba viendo perjudicada también mentalmente. ¿Y a ti en qué te afectó? Hubo un momento en el que ya todo lo que me estaba pasando, como yo me encontraba, se me juntó y se me quedó un bloqueo muy grande y me daba mucho miedo hacer todo. Miedo de tal forma de que como yo había pasado cosas muy traumáticas en esa época, me daba miedo salir a comprar el pan y yo no podía salir de casa ni nada sola. Eso también provocaba que yo mentalmente también estuviese peor porque no salía de casa, no hablaba mucho con nadie porque yo no me encontraba bien. Hacía que el miedo, pues en vez de acabar con él, que fuese más grande. ¿Y en qué te afectó en tu día a día? Estos problemas también provocaron que, aparte de yo sentirme mal y encontrarme mal, también me perjudicaron en otros ámbitos de mi vida. Pues dejé de hacer las cosas que me gustaban, dejé de ir a clase, dejé de tener una rutina. No sé, era como que mi vida giraba en torno a cómo yo estaba y cómo yo me encontraba. Empecé a pensar pues que no iba a salir nunca, que no iba a volver a andar nunca sola por la calle. ¿No eras consciente de que tenías ansiedad? Yo en ese momento, yo no sabía que sufría ansiedad, porque yo pensaba que todo lo que yo sentía y todo lo que yo pensaba venía por las cosas que me pasaban físicamente. Como yo no tenía mucha información de la ansiedad, no conocía gente de mi entorno que tuviese ese tipo de ansiedad y no me habían explicado sus síntomas y cómo eran, yo no era consciente de que tenía ansiedad. ¿Y cómo es vivir con ansiedad a día de hoy? Esta ansiedad a día de hoy no tengo la misma cantidad de ansiedad ni hacia las mismas cosas. O sea, a mí, por ejemplo, pensar en tener que montarme yo sola en el bus me generaba una ansiedad terrible y ahora no me pasa. Mi forma de ver la vida no es la misma. O sea, hay cosas que yo veía muy mal y que ahora las hago con total normalidad. Todas esas cosas que yo pensaba que no iba a poder hacer, como el estar estudiando, porque yo ahora sigo estudiando y en su momento tuve que dejar de estudiar, que lo echaba mucho de menos. O yo que sé, quedar con mis amigos e irme sola con el bus al centro, lo estoy haciendo y los hago con normalidad. Y aunque es verdad que yo sigo teniendo ansiedad, no me limita tanto como en ese momento. ¿Cómo conseguiste afrontarlo entonces? El tiempo fue pasando y me di cuenta que yo no podía seguir así, que yo sí que tenía unos problemas médicos, pero que no podía centrar mi día, toda mi energía, todo en eso. Con tiempo y poco a poco empecé a estudiar cada cosa que me pasaba y empecé a moverme, empecé a ir a los sitios que tenía que ir, a los médicos que tenía que ir para yo pues estar mejor. Yo no paré de hacer las cosas, o sea, me costaban, pero yo las seguía haciendo. Era duro porque no tenía ganas de moverme ni hacer nada, pero también era duro pensar en que iba a seguir así mucho tiempo más. Poco a poco, con tiempo, me empecé a cuidar a mí misma. El tiempo que igual me pegaba pensando en por qué estaba así, lo empecé a gastar en cuidarme y hacer cosas que yo pensaba que me beneficiaban. Fui estudiando lo que yo sentía y lo que, por ejemplo, me pasaba cuando yo salía a la calle. Intentaba llegar a la raíz. Y empecé a estudiar también, me centré mucho en por qué me pasaba. O sea, yo si por ejemplo salía a la calle
y veía que no podía ir, por ejemplo, pues yo qué sé, al centro a dar un paseo, yo estudiaba en el momento en el que me daba un ataque de ansiedad por qué me estaba dando. Lo importante es el tiempo, claro, porque cada uno tiene su tiempo. Cuando va pasando el tiempo y te vas viendo que cosas que tú pensabas que no ibas a poder hacer, las empiezas a hacer, incluso con más normalidad, como que vas ganando seguridad en ti misma. Y en este caso, vas mejor día a día. ¿Qué consejos darías contra la ansiedad? En el caso también me ayudó mucho meditar. En esos momentos en los que yo tenía ansiedad o me daba un ataque de ansiedad, el hecho de meditar también como que sentía que aún tenía un poco de control. Es como que piensas que como tú sabes hacer más cosas o tienes conocimiento de más cosas, tienes como más armas hacia esa cosa. Te deja de dar tanto miedo. También hablar, es muy importante hablar. Yo conseguía una persona que cada vez que se lo contaba me escuchaba, entonces yo al decirlo en alto me daba cuenta de cosas que igual si las pensaba no me daba cuenta. Porque hay muchas veces que cuando hablamos las cosas realmente te das cuenta que igual no es tan importante como tú lo piensas. ¿Qué conclusión sacarías tú de tu experiencia? En el pasado veía mi día de hoy, veía mi futuro muy negro. Incluso pensaba que todo esto no lo iba a poder superar. Y a día de hoy me di cuenta que sí que se pueden superar las cosas, que aunque cuesten, poco a poco te vas recuperando a ti mismo. Y aunque sigan costando hacer cosas y duelan hacer cosas, hay que seguir hacia adelante, ya que lo que me imaginaba que no podía hacer en ese momento, ahora lo estoy haciendo. Y eso me da esperanza para que en un futuro pueda seguir logrando metas y ya pueda conseguir que mi vida sea normal como antes de la ansiedad. Y así, como la invitada de hoy nos dice, se puede sobrevivir a la ansiedad. Dándonos tiempo, conseguiremos aprender a vivir con ella, ya sea de una manera o de otra. Muchísimas gracias a nuestra chica anónima por haber decidido contar su experiencia en nuestro podcast específicamente. Y sobre todo muchas gracias a vosotros, nuestros oyentes, que nos escucháis día a día. Esperamos que el episodio de hoy también os sirva de ayuda.